Durante años, España creyó conocer a Miki, el chico de la voz aguda, del carisma eléctrico, del ritmo contagioso que incendiaba cualquier escenario al que subía. Su imagen parecía intocable. Era el muchacho que hacía reír a los niños en televisión, el artista que llenaba auditorios, el showman que jamás mostraba una grieta. Sin embargo, lo que el público no sabía era que detrás de ese brillo existía una historia mucho más oscura, una historia que él jamás quiso contar por completo. Una noche en particular marcó el inicio de un silencio incómodo. Una noche que cambió la percepción del país sobre uno de sus ídolos más queridos. Dicen que todo ocurrió en cuestión de segundos. Un fallo técnico, una reacción inesperada, una frase mal interpretada. Lo que debía ser una actuación triunfal terminó convirtiéndose en una tormenta mediática que nadie vio venir. Los periódicos amanecieron con titulares que hablaban de caos y censura. Los programas de radio analizaban cada gesto, y por primera vez la sonrisa segura de Miki desapareció del foco. España comenzó a preguntarse qué había pasado realmente esa noche y por qué él prefería guardar silencio. ¿Cómo pudo un solo incidente poner en jaque la trayectoria de un artista tan querido? ¿Qué verdad se escondía detrás del escándalo que casi borró décadas de trabajo y dedicación? Y sobre todo, ¿por qué durante tantos años nadie se atrevió a contarla? Hoy conocerás la verdad completa. Antes de que España lo conociera como Miki, hubo un niño llamado Manuel Rodríguez, que corría por las calles de Madrid con una energía que parecía inagotable. Su familia vivía en un barrio donde la música se escuchaba desde los balcones y donde los vecinos se saludaban por su nombre. Era un ambiente humilde, pero vibrante, un lugar en el que la creatividad se respiraba, sin necesidad de grandes escenarios. Su infancia se desarrolló entre juegos estudios y una radio que nunca dejaba de sonar. Desde muy pequeño, Manuel imitaba voces, reproducía melodías y sorprendía a todos con una facilidad asombrosa para cambiar de registro. Su madre decía que tenía un don. Su padre, más prudente, creía que lo importante era que el niño disfrutara sin pensar en el futuro. Eran los últimos años del franquismo, un periodo donde la música y la televisión estaban profundamente condicionadas por la censura y por un sistema que controlaba cada expresión artística. Sin embargo, aunque la sociedad vivía bajo un rígido orden institucional, también comenzaba a hervir un deseo colectivo de libertad. Las familias escuchaban a escondidas canciones extranjeras y los jóvenes buscaban formas nuevas de expresarse. En ese contexto, la televisión se convirtió en un fenómeno cultural que entraba en los hogares con una mezcla de entretenimiento e inocencia vigilada. Y fue precisamente ahí donde Manuel descubriría la ventana que cambiaría su vida. Durante la adolescencia, su talento empezó a llamar la atención en pequeños concursos locales. Los profesores del colegio comentaban que tenía algo distinto, una chispa difícil de definir. Podía pasar de un tono suave a uno vibrante sin perder control. Y sobre todo, tenía una presencia escénica que para un muchacho de su edad resultaba sorprendente. La gente del barrio comenzó a verlo como un orgullo colectivo. Cada vez que cantaba en una fiesta o un evento escolar, los vecinos se reunían para escucharlo. Nadie imaginaba que ese chico delgado y alegre pronto se convertiría en una de las figuras más reconocibles de la televisión española. Al llegar al final de su adolescencia, España ya entraba en una etapa de transición. El país se preparaba para abrirse a nuevas influencias culturales y musicales. Para muchos jóvenes artistas, aquello representaba una oportunidad única. Para Manuel, fue el momento en el que decidió que no quería simplemente cantar. Quería construir un personaje que conectara con el público de una manera inmediata. Así nació el germen de Miki, un nombre corto, fácil de recordar y lleno de personalidad. El proceso no fue planeado con estrategia ni ambición desmedida, sino como un juego natural, como la evolución lógica de alguien que había crecido entre melodías y aplausos improvisados. Sin embargo, el camino no siempre fue sencillo. La televisión demandaba disciplina. Los directores exigían precisión.
Las productoras buscaban artistas capaces de entretener sin generar polémicas. Miki se adaptó rápidamente. Aprendió a moverse frente a la cámara, a modular su voz, a controlar cada gesto para transmitir alegría, humor y cercanía. Aquello que había comenzado como un juego infantil empezó a transformarse en una profesión seria. Cada día era un aprendizaje. Cada ensayo, una oportunidad de perfeccionamiento. Y aunque por fuera parecía un joven despreocupado, dentro de sí había una determinación férrea. Quería triunfar. Quería ser recordado. En el seno familiar las opiniones estaban divididas. Su madre lo apoyaba sin reserva. Entendía que su hijo tenía una vocación que no podía ignorarse. Su padre, más cauteloso, temía que el mundo del espectáculo fuera inestable, pero aún así nunca le cerró la puerta. Con el tiempo, ambos comprendieron que Manuel no solo tenía talento, sino que además poseía una disciplina poco común. No era un soñador ingenuo, era un trabajador incansable que se tomaba el arte con seriedad. Hubo un momento clave en su juventud que marcaría para siempre su identidad artística. En una de las primeras audiciones importantes, se encontró rodeado de aspirantes con voces potentes y presencia imponente. Manuel sintió un instante de duda. Pensó que tal vez no era lo suficientemente extraordinario para ese mundo competitivo. Pero cuando llegó su turno, decidió no imitar a nadie. No buscó ser el más fuerte ni el más técnico. Simplemente fue él mismo. Cantó con esa mezcla de alegría y teatralidad que siempre lo había caracterizado. El jurado quedó sorprendido no porque fuera perfecto, sino porque era diferente. Esa diferencia fue su llave para abrirse paso en un medio que premiaba lo reconocible. Con el tiempo, el joven Manuel dejó de ser una promesa local para convertirse en un nombre recurrente en las listas de talentos emergentes. Radio, televisión y productoras empezaron a interesarse en él. España necesitaba nuevos rostros para entretener a un público que se transformaba rápidamente y Miki parecía tener todo lo que se buscaba. Energía, versatilidad y una simpatía natural que no se podía enseñar. Aún así, detrás de ese ascenso temprano existía un elemento que pocos conocían. Manuel siempre sintió un peso interior, una especie de exigencia silenciosa que lo empujaba a dar más de lo que tenía. Quería demostrar que no era solo un producto televisivo, sino un artista completo. Aquella ambición, aunque admirable, comenzaría a acompañarlo durante toda su vida como una espada de doble filo. Porque mientras más crecía, más difícil se volvería sostener la imagen perfecta que el público esperaba de él. En sus años formativos, España se estaba reconstruyendo culturalmente. Nuevas generaciones pedían humor, música moderna y programas que mostraran frescura. Los directores buscaban figuras carismáticas capaces de conectar con la audiencia familiar. Y Miki encajaba con una naturalidad sorprendente. No era un rebelde desafiante ni un virtuoso inaccesible. Era simplemente un joven con una chispa genuina que parecía iluminar cada plató que pisaba. Fue en ese caldo de cambio social y cultural donde Manuel Rodríguez terminó de convertirse en Miki, un nombre que sonaba moderno, internacional, casi anglosajón. Un personaje que mezclaba humor, música y un toque de irreverencia muy suave, apta para la televisión de la época. Lo que nadie imaginaba era que ese personaje, con el paso del tiempo, se volvería tan grande que comenzaría a devorar al propio Manuel. Porque una cosa era interpretar un papel y otra era convertirse por completo en él en cada entrevista, en cada actuación, en cada titular. En aquellos primeros años, nadie podía prever que el niño inquieto de Madrid tendría que enfrentar una de las pruebas más duras que puede sufrir un artista. El juicio del público cuando un error, un instante fugaz, amenaza con destruir todo lo construido. Pero esa parte de la historia aún estaba por llegar. Cuando Miki dio sus primeros pasos en la televisión, nadie podía prever hasta qué punto se convertiría en un fenómeno nacional. Su presencia era tan natural
que parecía haber nacido para las cámaras. En una época en la que España buscaba renovarse culturalmente, él llegó como una ráfaga de aire fresco. No era un cantante convencional, no tenía la solemnidad de los intérpretes clásicos ni el estilo cargado de los músicos de cabaret. Traía algo distinto. Un humor casi infantil, una gestualidad exagerada pero encantadora y una voz inusual que conseguía fijarse en la memoria colectiva. Cada aparición suya se convertía en una conversación pública al día siguiente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando fue invitado a participar en un programa de televisión de gran audiencia. Aquel espacio seguido por millones de familias necesitaba una figura que combinara música y entretenimiento. Miki se presentó con una propuesta simple pero audaz. Cantó una canción que parecía hecha a su medida. Tenía ritmo, humor y un toque de teatralidad que despertó inmediatamente la simpatía del público. La canción no solo funcionó como un éxito puntual, se convirtió en un sello personal. Desde entonces, cada vez que él aparecía en pantalla, la audiencia sabía que algo inesperado podía ocurrir. Los productores empezaron a disputarlo. Los directores querían construir sketches alrededor de su personaje. Las discográficas vieron en él una oportunidad para renovar su catálogo con un artista que podía llegar tanto a los niños como a los adultos. En un país donde la música ligera se estaba transformando, Miki ofrecía un puente entre tradición y modernidad. Su estilo aparentemente sencillo requería un control absoluto de cada gesto. No era improvisación, era una forma de comunicación que mezclaba humor, música y sensibilidad. Y el público lo percibía así como un artista completo. Sus primeros discos comenzaron a ganar popularidad. Las emisoras de radio los emitían con regularidad. Las ventas crecieron rápidamente. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente marcó su ascenso fue la manera en que España lo adoptó como un miembro más de la familia. En muchos hogares su música acompañaba comidas, celebraciones y momentos cotidianos. Los niños intentaban imitar sus movimientos. Los padres comentaban su habilidad para transmitir alegría sin caer en la exageración vulgar. Era un equilibrio difícil de lograr, y sin embargo él lo hacía parecer sencillo. Los escenarios se convirtieron en su segundo hogar. Miki ofrecía conciertos donde cada detalle estaba medido con precisión. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo mirar al público, cuándo exagerar un gesto para provocar la risa y cuándo suavizar la voz para crear intimidad. El público acudía no solo a escuchar música, sino a presenciar un espectáculo completo. Era imposible prever cuál sería su siguiente ocurrencia. Su espontaneidad controlada era el corazón de su encanto. El reconocimiento no tardó en llegar. Premios, invitaciones internacionales, colaboraciones con otras figuras influyentes de la época. Una industria en plena transición veía en él la prueba de que España podía producir artistas capaces de competir en formatos modernos. No representaba solemnidad, representaba frescura. Y en un país que buscaba abrirse al mundo después de años de rigidez cultural, esa frescura tenía un valor incalculable. A medida que su fama crecía, también lo hacía la exigencia. Los directores querían más. Las productoras pedían nuevas ideas. El público esperaba que cada aparición fuera mejor que la anterior. Y Miki, fiel a su ética de trabajo, intentaba cumplir con todas esas expectativas. Ensayaba durante horas, revisaba guiones, ajustaba coreografías. No dejaba nada al azar. Porque aunque su estilo parecía despreocupado detrás de cada gesto, había un plan meticuloso. Aquella disciplina silenciosa era su motor, aunque también empezaba a convertirse en una carga. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando representó a España en un evento musical internacional. Era la primera vez que se le veía fuera del país como un embajador cultural. Su actuación fue recibida con entusiasmo. La prensa destacó su energía y su capacidad para conectar con el público sin necesidad de artificios grandilocuentes. Allí, frente a espectadores que no entendían su idioma, Miki comprobó
que su fuerza artística no dependía de las palabras, sino de su presencia y su capacidad para transmitir emoción. Fue un triunfo personal que consolidó su estatus en España, pero en el interior del artista comenzaba a gestarse una tensión. El personaje de Miki se hacía cada vez más grande, lo acompañaba a todas partes. En entrevistas debía ser siempre el chico alegre, en programas debía improvisar humor, en conciertos debía mantener una vitalidad inagotable. El público no quería ver a Manuel Rodríguez, quería ver a Miki, y esa diferencia empezó a tomar peso en su vida privada. A veces, cuando terminaba una actuación y se quedaba solo en el camerino, se miraba al espejo intentando distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba él. Era una pregunta que lo perseguiría durante años. En el punto más alto de su popularidad, su agenda estaba repleta. Presentaciones en televisión, giras, grabaciones en estudio, entrevistas. Apenas tenía tiempo para sí mismo. Sus compañeros de trabajo notaban que aunque seguía actuando con brillantez, algo en su mirada había cambiado. Había una intensidad distinta, una especie de cansancio emocional que él disimulaba detrás de la sonrisa que todos conocían. Sin embargo, cada vez que se encendían las cámaras, esa luz interior volvía a brillar. Su profesionalidad era admirable, pero también lo empujaba hacia un desgaste profundo que nadie veía desde fuera. El público celebraba su éxito sin imaginar que esa presión constante tendría consecuencias. Aquel ascenso meteórico que parecía imparable ocultaba una fragilidad que él mismo apenas empezaba a reconocer. Sus actuaciones seguían siendo impecables. Sus canciones seguían ocupando un lugar importante en la cultura popular. Pero el equilibrio que había logrado entre arte y personaje empezaba a tambalearse. Cada nuevo proyecto añadía un peso más sobre sus hombros y él, por compromiso y pasión, seguía avanzando como si nada ocurriera. Había logrado lo que muchos artistas soñaban: fama, reconocimiento, cariño del público. Y sin embargo, en lo más profundo, comenzaba a sentir que algo se estaba moviendo bajo ese suelo que parecía tan firme. Una pequeña grieta casi imperceptible que pronto se convertiría en una fractura imposible de ignorar. Porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El punto de quiebre llegó en una noche que en apariencia debía ser una celebración más del talento de Miki. Era un programa en directo, uno de los más vistos del país, un espacio donde la televisión española buscaba consolidar esa imagen moderna, con la que pretendía seducir a la nueva audiencia de la transición. La producción había trabajado durante semanas, los técnicos afinaban cada detalle y el presentador lo anunció con entusiasmo. El público esperaba verlo hacer lo que mejor sabía hacer, combinar humor, música y una puesta en escena enérgica. Nadie imaginaba que aquella actuación se convertiría en uno de los episodios más comentados y malinterpretados de su carrera. La noche comenzó con normalidad. Miki apareció en el escenario con una energía vibrante. La primera parte de la actuación transcurrió sin incidentes. Sin embargo, durante el segundo bloque, algo cambió. Un fallo en el equipo de sonido distorsionó su voz de manera repentina. El público en plató se quedó desconcertado. La orquesta intentó mantener el ritmo, pero la sincronía ya estaba rota. Un segundo error técnico provocó un corte abrupto en la pista musical. Miki, acostumbrado a resolver imprevistos, reaccionó de inmediato. Hizo un gesto amplificado con las manos y lanzó una frase improvisada que en cualquier otra circunstancia habría pasado desapercibida. Pero aquella noche, en directo y bajo la mirada atenta de los responsables del programa, sonó como una crítica al sistema más que como una broma. La tensión aumentó. El presentador intentó intervenir. Los realizadores ordenaron cambiar de cámara para disimular la confusión. Miki, intentando recuperar el control, se dirigió al público y agregó un comentario que algunos interpretaron como un reproche a la censura televisiva. No era su intención. Siempre había sido respetuoso con las normas del medio. Pero aquella frase ambigua captada en un plano cerrado desencadenó una reacción inmediata.
En la cabina de dirección se encendieron las alarmas. Había miedo a que el comentario pudiera ser considerado una falta de respeto hacia las autoridades que regulaban el contenido televisivo. En un país que aún no había dejado atrás del todo los mecanismos de vigilancia ideológica, una frase fuera de contexto podía convertirse en un problema mayúsculo. El corte a publicidad se hizo más rápido de lo habitual. Cuando las cámaras se apagaron, el ambiente se volvió denso. Técnicos, productores y directores hablaban al mismo tiempo intentando entender qué había pasado. Mickey fue llevado a un pasillo lateral mientras el equipo decidía cómo continuar el programa sin provocar un escándalo público inmediato. Él insistía en que todo había sido una malinterpretación causada por el fallo técnico. Explicó que solo había intentado salvar la actuación para no dejar al público en un silencio incómodo. Pero en los pasillos de televisión, donde cada gesto se analiza al milímetro, la intención no siempre importa tanto como la imagen transmitida. A la mañana siguiente, los periódicos ya habían tomado partido. Algunos titulares insinuaban que Mickey había hecho una crítica velada al sistema. Otros afirmaban que había perdido los nervios en directo. Algunos incluso hablaban de un supuesto enfrentamiento entre él y la producción del programa. Las radios comentaban el incidente con opiniones divididas. Lo que en realidad había sido una mezcla desafortunada de errores técnicos y nerviosismo, se convirtió en un debate nacional sobre los límites del humor y la música en la televisión pública. Las consecuencias no tardaron en llegar. Durante semanas, Mickey fue excluido de varios programas en los que ya estaba previsto que participara. Los directores lo consideraban un riesgo innecesario. No porque dudaran de su talento, sino porque temían que cualquier comentario suyo pudiera ser analizado desde una perspectiva política. La industria audiovisual española era aún insegura. Intentaba abrirse a nuevas formas de expresión, pero lo hacía con cautela extrema. La transición traía consigo esperanza, pero también miedos heredados de décadas de control. En ese contexto, un artista como Mickey, cuya espontaneidad era parte esencial de su identidad, podía convertirse en un problema sin quererlo. La prensa sensacionalista intensificó el ruido. Se publicaron artículos que distorsionaban los hechos y que sugerían un lado polémico del artista que jamás había existido. Algunos críticos lo acusaron de falta de profesionalidad. Otros señalaron que su estilo desenfadado ya no encajaba en la nueva televisión que pretendía ser más seria y sofisticada. Los rumores crecieron con tal fuerza que incluso quienes lo admiraban comenzaron a preguntarse qué había pasado realmente aquella noche. Mickey intentó defenderse. Dio entrevistas explicando lo sucedido. Aclaró una y otra vez que su intención nunca había sido desafiar a nadie. Pero la opinión pública ya estaba dividida. Algunos simpatizaban con él y lo veían como víctima de una exageración mediática. Otros lo consideraban responsable de haber sobrepasado los límites de lo aceptable en televisión. Las productoras, temiendo perder contratos o generar tensiones con la cadena, optaron por distanciarse temporalmente de él. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de su vida profesional. Por primera vez, sintió que el personaje que había construido durante años se resquebrajaba ante los ojos del país. Aquella imagen alegre, espontánea y limpia quedó manchada por una interpretación equivocada, y aunque no había cometido ninguna falta grave la estructura de la industria dominada por el miedo al error, lo empujó al silencio. La crisis se extendió también a su vida personal. Amigos cercanos notaron que había perdido parte de esa energía que lo caracterizaba. Su círculo más íntimo intentó animarlo recordándole que su talento seguía intacto. Pero Mickey sabía que en la televisión, más que el talento, importa la percepción pública. Y esa percepción se había alterado de manera abrupta. Durante meses evitó los grandes escenarios. Limitó sus apariciones a eventos menores y se concentró en componer en privado. Pensaba que el tiempo lo ayudaría a recuperar la confianza del público. Pero el silencio mediático prolongado hizo que muchos pensaran que su carrera estaba en declive.
Y aunque él seguía trabajando, sentía que estaba atrapado en un laberinto donde cada paso podía interpretarse como un movimiento en falso. La ironía era evidente. El artista cuya carrera había sido construida sobre la alegría terminó enfrentándose al peso devastador de un malentendido. Aquella noche había comenzado como un simple espectáculo más y terminó convirtiéndose en una sombra que lo acompañaría durante años. La pregunta que España se hacía entonces era la misma que él se hacía cada noche al apagar la luz. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? El silencio que siguió al escándalo no fue inmediato, pero sí progresivo. Al principio, Miki creyó que la polémica desaparecería tan rápido como había surgido. Confiaba en que el público acostumbrado a sus años de trabajo impecable comprendería que todo había sido una confusión. Sin embargo, la industria televisiva, siempre temerosa de reacciones imprevisibles, comenzó a evitarlo. Los proyectos que antes llegaban sin esfuerzo dejaron de aparecer. Las invitaciones se redujeron hasta desaparecer. Las llamadas ya no eran propuestas de trabajo, sino disculpas diplomáticas. Todas con la misma intención: mantener distancia. Esa ausencia de oportunidades golpeó con fuerza. Para quien había vivido bajo los focos durante tanto tiempo, el repentino apagón lo dejó desorientado. Su agenda se vació de repente. Los días que antes estaban llenos de ensayos, grabaciones y giras se convirtieron en largas horas silenciosas. Miki comenzó a preguntarse si algún día podría recuperar su lugar o si el malentendido había marcado el final de una etapa que nadie se atrevía a cerrar abiertamente, pero que todos parecían dar por terminada. El impacto emocional fue profundo. La televisión había sido su hogar desde muy joven. Cada rincón de un plató le resultaba tan familiar como las calles de su barrio natal. Había aprendido a vivir entre cables, luces y cámaras. Había construido su identidad bajo la mirada de una audiencia que lo había visto crecer. Perder ese espacio no era solo una cuestión profesional. Era como perder una parte esencial de sí mismo. Muchos artistas en situaciones similares buscan refugio en la música. Y eso hizo él. Miki comenzó a componer con una intensidad que no había sentido en años. Sus canciones de aquel periodo tenían un tono más reflexivo. Ya no buscaban la risa inmediata ni la energía explosiva que lo había caracterizado. Eran melodías más íntimas, nacidas de noches solitarias y pensamientos largos. Sin embargo, aunque ese proceso creativo lo fortalecía espiritualmente, no encontraba eco en las discográficas. Ellas buscaban al Miki de siempre, no al Manuel que empezaba a surgir detrás del personaje. La reinvención nunca es sencilla, y menos aún cuando el público te asocia con un estilo tan definido. Para muchos, Miki era sinónimo de diversión y ligereza. La idea de verlo en un registro más sobrio resultaba desconcertante. Esa resistencia social dificultó aún más su regreso. Cada intento de mostrar una nueva faceta se encontraba con comparaciones injustas frente al pasado, como si todo cambio fuera una traición a la imagen que los demás querían conservar. Con el tiempo, la presión social dio paso a la presión personal. Miki comenzó a cuestionarse si realmente tenía un futuro en la música o si debía aceptar que su etapa dorada pertenecía a otro tiempo. Durante ese periodo se alejó de Madrid para buscar tranquilidad lejos del ruido mediático. Necesitaba espacio para reencontrarse, para distinguir entre el personaje que había creado y la persona que realmente era. A veces, caminar por calles donde nadie lo reconociera se convertía en un respiro. Otras veces, en un recordatorio doloroso del olvido. A pesar de todo, nunca perdió la disciplina. Cada mañana se imponía un horario, como si estuviera en plena producción televisiva. Componía, ensayaba, revisaba actuaciones antiguas para entender qué había funcionado y qué debía cambiar. Esa constancia lo ayudó a mantener la mente enfocada mientras esperaba sin saberlo una oportunidad inesperada. Esa oportunidad llegó de la mano de un proyecto que nadie habría imaginado. Una pequeña emisora de radio local
buscaba artistas veteranos para un programa especial, dedicado a figuras que habían marcado la infancia de varias generaciones. Le pidieron una entrevista breve sin grandes expectativas. Miki aceptó más por educación que por ilusión. Creyó que sería simplemente una conversación amable. Pero cuando el programa se emitió, algo sorprendente ocurrió. El público reaccionó con un cariño que no se veía desde hacía años. Las llamadas a la emisora se multiplicaron. Oyentes de todas las edades expresaban su afecto y recordaban con nostalgia las actuaciones que tanto habían marcado sus vidas. Para muchos, Miki no era el protagonista de un escándalo, era un símbolo de una época luminosa. Allí comprendió algo fundamental. El público no lo había abandonado. Solo había esperado el momento adecuado para volver a escucharlo sin la distorsión del ruido mediático. Ese pequeño resurgimiento actuó como un impulso inesperado. Productores independientes comenzaron a contactarlo para colaborar en proyectos modestos pero sinceros. No eran grandes escenarios ni programas de máxima audiencia, pero le devolvieron el sentido de pertenencia. Cada actuación en espacios pequeños se convirtió en una celebración íntima entre él y quienes realmente lo valoraban. En esas salas reducidas sin la presión de millones de espectadores, Miki volvió a sentir la pureza del arte. Descubrió que la música podía existir sin fama, que la conexión con el público era aún más fuerte cuando se establecía desde la honestidad. Con el paso del tiempo, su figura empezó a recuperar prestigio. La nueva generación de artistas lo veía como un pionero, alguien que había introducido una forma de entretenimiento distinta. Invitaciones a festivales nostálgicos comenzaron a llegar. Se le reconocía como un referente cultural de una época que marcó profundamente la identidad musical de España. Y aunque este regreso nunca igualó la fama masiva de su juventud, sí le permitió reconstruir su legado desde una perspectiva más madura. Aún así, cada paso hacia adelante estaba teñido de una sombra que nunca desaparecería del todo. El escándalo seguía apareciendo en algunas entrevistas. Los periodistas lo mencionaban con curiosidad, como si se tratara de un fantasma que debían invocar para completar la historia. Miki aprendió a responder con serenidad. No negaba lo ocurrido, pero tampoco permitía que definiera su trayectoria. Había comprendido que la vida de un artista no se reduce a un solo error, ni a una noche desafortunada, sino a la capacidad de seguir creando a pesar de las heridas. Su reinvención, lejos de ser un retorno espectacular, consistió en un proceso íntimo y sostenido. Redescubrió el valor de la música como refugio, el poder de la vulnerabilidad y la importancia de aceptar que la fama es tan cambiante como el viento. Recuperó su equilibrio no desde el aplauso, sino desde la autenticidad. Y en esa autenticidad encontró su nuevo lugar. Con el tiempo su nombre volvió a resonar sin la carga del escándalo recordado no por una polémica pasajera, sino por décadas de dedicación, talento y humanidad. Su caída fue dura, pero su reinvención reveló una faceta de él que el público nunca había conocido. Una faceta más profunda, más real, más cercana. Porque al final, la historia de Miki no es solo la historia de un artista que perdió y recuperó su camino. Es la historia de un hombre que aprendió a levantarse cuando nadie creía que pudiera hacerlo. Con el paso de los años, la figura de Miki comenzó a adquirir un significado que iba más allá de sus actuaciones, sus canciones o los programas que lo hicieron famoso. Para muchos españoles, él se convirtió en un puente emocional hacia una época marcada por cambios profundos. Su estilo desenfadado, su voz peculiar y su capacidad para transformar cada aparición en un momento inolvidable hicieron que su legado trascendiera el ámbito de la música y se instalara en la memoria colectiva como un símbolo de juventud, espontaneidad y vitalidad. Gran parte de su impacto se debe a la forma en que conectaba con el público. No se limitaba a interpretar canciones, sino que creaba un universo propio donde humor y música coexistían con naturalidad. Muchos recuerdan cómo sus actuaciones aligeraban días difíciles y cómo su presencia televisiva se convertía en un refugio emocional para familias enteras.
En una España que dejaba atrás los últimos vestigios de rigidez cultural, Miki representaba una bocanada de aire fresco. Era la prueba de que la creatividad podía surgir incluso en momentos de incertidumbre. Con el tiempo, varias generaciones comenzaron a reconocer su relevancia histórica. Los artistas jóvenes veían en él una figura pionera que había explorado formatos de entretenimiento que luego se consolidarían como esenciales en la televisión moderna. Su mezcla de música, teatro ligero y humor lo convirtió en uno de los primeros artistas verdaderamente híbridos del panorama español. Esa versatilidad que en su juventud fue considerada algo curioso y poco convencional, hoy se valora como un rasgo adelantado a su tiempo. El legado de Miki también se manifiesta en la influencia que dejó sobre quienes crecieron con su música. En conciertos actuales dedicados a la nostalgia, su nombre genera aplausos espontáneos. Las nuevas versiones de sus canciones o las reinterpretaciones realizadas por artistas contemporáneos muestran que su obra sigue viva. Aunque el público actual consume entretenimiento de manera distinta, la esencia de lo que él representaba, esa mezcla de frescura y ternura, todavía mantiene su encanto. Existen además programas especiales documentales y espacios radiofónicos que al recordar su trayectoria lo sitúan como una figura central en la evolución cultural de la España de la transición. Su carrera no solo refleja el talento individual, sino también el espíritu de un país que buscaba reinventarse. En muchas entrevistas, diversos músicos han expresado que crecieron viendo a Miki y que su estilo los inspiró a perder el miedo a experimentar. Para ellos él fue un recordatorio de que el arte puede ser lúdico sin perder calidad y que la autenticidad es una forma poderosa de comunicación. Pero quizá la parte más profunda de su legado no se encuentra en los escenarios ni en los estudios de televisión. Está en la memoria afectiva de quienes vivieron su época. Muchos españoles recuerdan cómo sus canciones marcaron celebraciones familiares, veranos de infancia o momentos íntimos de alegría. Otros evocan las tardes frente al televisor, en las que su presencia iluminaba hogares que buscaban un respiro en medio de los cambios sociales. Ese tipo de impacto tan íntimo y tan colectivo al mismo tiempo no se olvida con facilidad. Incluso su caída y posterior reinvención forman parte de su huella cultural. La manera en que enfrentó la adversidad sin recurrir al resentimiento ni a la polémica mostró una madurez que generó respeto. Su regreso pausado, lleno de honestidad y sin pretender recuperar la fama masiva, reveló una faceta humana que muchos admiraron. Fue la confirmación de que detrás del personaje carismático existía un artista con una identidad sólida y una integridad inquebrantable. Así su historia se convirtió en inspiración para quienes atraviesan momentos de duda o reinvención personal. A lo largo de los años, los homenajes a su figura han crecido. Programas especiales han celebrado sus contribuciones. Artistas contemporáneos han reconocido públicamente su influencia. Los fans que lo siguieron desde sus primeros pasos se han encargado de transmitir su legado a sus hijos y nietos, generando una cadena de memoria que aún hoy permanece viva. En muchos rincones de España basta mencionar su nombre para que surja una sonrisa llena de nostalgia. Y es que la grandeza de Miki no reside únicamente en lo que hizo en los escenarios, sino en lo que dejó en el corazón de quienes lo vieron crecer y transformarse. Fue un símbolo de alegría en tiempos de cambio, un creador incansable que supo defender su identidad artística y un hombre que enfrentó las sombras con dignidad. Su música sigue respirando en la cultura popular, sus gestos permanecen en la memoria televisiva y su figura continúa evocando una mezcla de ternura y admiración. Por todo ello, Miki no es recordado solo como un artista más de su época. Es recordado como un icono que acompañó a España en uno de sus periodos más sensibles y que logró con su trabajo y su humanidad dejar una marca imborrable en la identidad cultural del país. Al mirar hacia atrás, la historia de Miki se revela como un viaje lleno de luces intensas y sombras profundas. Fue el muchacho que hizo reír a un país entero, el artista que convirtió cada escenario en un territorio de imaginación y alegría, y también el hombre que tuvo que enfrentarse a una caída que habría destruido a muchos.
Su grandeza no reside únicamente en los aplausos que recibió, sino en la forma en que supo levantarse después del silencio, reinventarse sin perder la esencia y encontrar un nuevo sentido en su arte cuando todos creían que su voz había quedado atrás. La España que lo vio brillar ya no es la misma, pero su legado permanece intacto en la memoria de quienes lo acompañaron en sus mejores y peores momentos. Porque Miki no fue simplemente un entretenimiento pasajero, fue una presencia que ayudó a moldear la sensibilidad de un país en plena transformación. Su voz sigue resonando como un eco de inocencia, creatividad y valentía, y su historia, llena de caídas y resurrecciones, demuestra que la verdadera fuerza de un artista se mide en su capacidad para seguir siendo él mismo, incluso cuando el mundo alrededor cambia. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.